El encapuchado del templo. Aguascalientes era una de las ciudades más desiertas en aquella época. Había pocos habitantes y los ruidos de las carretas eran tan esporádicos que apenas irrumpían la monotonía del día. Los sitios de caballos y mulas eran frecuentemente visitados por los mercaderes de la región y los provenientes de tierras lejanas que apenas si pasaban por la ciudad que les quedaba de paso para ir a una más grande. En aquella ciudad era muy conocida la hacienda del Niágara de don Salvador H. Romo, padre de don Antonio, quien permitía que algunos jóvenes se hospedaran en ese lugar para pasar sus vacaciones, y precisamente el trabajo de guiarlos hasta ahí era el de don Amperio, un cochero de confianza. Cierto día las cosas no ocurrieron como solían suceder. Aquel verano el sol arreció más que en años anteriores y por alguna extraña razón don Amperio no llegó a recoger a los jóvenes que esperaban con impaciencia la llegada del mozo. Todos esperaron con ansias en vano la llegada de aquel hombre. Aquel equipaje se convirtió en lecho porque la noche llegó con una luna que alumbraba poco. Don Salvador, preocupado por la posibilidad de que algo les hubiera pasado, salió rumbo al lugar donde se debía recoger a los muchachos. Al llegar, su sorpresa fue mayúscula al verlos a todos acostados en el suelo. —¿Y Amperio? —preguntó don Antonio desconcertado. Todos sabían de sobra que don Amperio era un hombre cumplido y responsable, que jamás dejaría abandonados a esos jóvenes, por lo que lo más lógico era que le hubiera ocurrido algo. Don Antonio, acompañado de los jóvenes, buscó sin cesar a don Amperio por todo el pueblo, donde era muy posible que pudieran encontrarlo. Como no lo hallaron, regresaron todos juntos a la hacienda, donde ya se encontraba el mozo, pero se le reflejaba un estado muy raro. Parecía como si estuviera orbitando en otro mundo. Tenía los ojos agrandados y estaba mudo como un tronco. Buscaron indicios que les confirmaran las sospechas de que estaba tomado, pero su aliento no delataba una noche de copas. Su esposa relató que llegó de esa manera minutos después de haberse ido a recoger a los muchachos y que desde entonces no había soltado palabra. Nadie podía decir a ciencia cierta qué era lo que le había ocurrido a este hombre. 8 días después, don Amperio recobró el ánimo y pudo regresar a su trabajo, pero don Antonio, que no dejaba el caso de lado, lo interrogó de inmediato. Así, el cochero pudo relatarle lo ocurrido. —Mire, cuando pasaba por el templo de San Marcos para ir por los muchachos, un fraile encapuchado que llevaba una calavera en la mano salió de ahí. En cuanto se dio cuenta de que estaba viéndolo, me correteó por todo el jardín, gritando que me iría al infierno. Por el miedo y el cansancio caí inconsciente hasta que un amigo me encontró y me llevó a casa arrastrando. Desde aquel momento don Antonio comenzó a investigar quién podría haber sido aquel fraile del relato, hasta que se enteró de que años atrás la gente se reunía cada año para festejar a San Marcos. Estas fiestas se llevaban a cabo alrededor del jardín del templo, pero a pesar de esto, era muy poca la gente que asistía a los oficios religiosos de la misma, prefiriendo la diversión y no la devoción. Se contaba que días después de una de las últimas fiestas, comenzó a aparecerse un fraile que llevaba una calavera en la mano, versión que coincidía con el relato de don Amperio, pero además había quienes aseguraban que este ser se paseaba por los jardines todas las noches alrededor del templo, y que sólo los desafortunados que se lo topaban de frente eran víctimas de sus agresiones. Por tal motivo, las personas que vivían cerca del templo rezaban cada noche una oración, implorando que aquel espíritu jamás entrara en sus hogares, y sólo alcanzaban a escuchar los gritos que este espectro daba al toparse con algún transeúnte. Así, don Antonio pudo saber que aquel fraile era el mismo con el que don Amperio se había topado. Ahora sólo había que responderse una cosa: ¿por qué había regresado aquel fraile? ¿Y por qué motivo no podía descansar aún su alma? El pánico rondó nuevamente las calles de Aguascalientes, hasta que cierto día don Antonio y un grupo de personas decidieron ir en busca de aquel fraile para enfrentarlo y ahuyentarlo, por lo que esa misma noche determinaron ir al templo y esperar entre las sombras de los árboles
a que apareciera. Y cuentan que fue justo a la medianoche cuando una sombra se dejó ver por los jardines. Aquellos hombres, sin pensarlo, se arrojaron sobre ella, quitándole la calavera y la capucha que le cubría el rostro. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Tiempo después se corrió rumor de que en verdad se trataba del sacristán, que solo quería asustar a las personas que abusaban del libertinaje. Pero hay algunos más que aseguran que se trataba de un ánima maldita que por causa del mismo libertinaje no podía descansar, teniendo que saldar su deuda vigilando los jardines del templo. Esta historia no fue asentada ni en las actas del templo ni en las del Santo Oficio, pero ha prevalecido por las calles de Aguascalientes durante todos estos años. Incluso hay quienes todavía hoy en día piensan dos veces pasar a medianoche donde se encontraban los jardines del templo de San Marcos. El mimo. Estoy seguro de que era él. Es inverosímil, lo sé. Yo tenía 10 u 11 años. Su madre lo subió a sus piernas para que yo pudiera sentarme. Él debía tener menos de 5. No es por su rostro por lo que estoy seguro de que era él mismo. Nada recuerdo de su fisonomía, nada sino esa risa contagiosa, tan estrepitosa y tan calma. No es de extrañar que yo fuese ya irascible a tan temprana edad. No en esta ciudad, no en siglos de esa estructura social que está vacía, como yo, como todos nosotros. ¿Quién está satisfecho? Él repetía incesantemente esa risa, enternecedora o desesperante. Hay una imagen clara de ese lapso. Mi madre, sentada enfrente, estaba sumamente enternecida, y es que en verdad él podía hacer eso, y lo sabía. Mi madre lo miraba con un dejo de ausencia, lo miraba añorando algo nunca poseído. Después sus pupilas me encontraron con un innegable desencanto. En su hijo no encontraba un solo atisbo de belleza. No me consolaba saber que no era culpable de no ser a veces más que esa figura escuálida y encorvada. No me consolaba obligarme a creer que la materia se perdería como lo más burdo en algún punto de la evolución. Yo sabía que mi cuerpo moriría como mi cuerpo para reintegrarse como podredumbre proveedora de nueva vida a la tierra. Sé bien que fue banal mi tormento, pero ¿cómo sentirlo? Mi madre misma encontró en esto algo que le impidió amarme. Gran parte de mis primeros años está sepultada. Creo que me amé. Yo me amé como todo niño, hasta que me sentí despreciado. Pero seguí. Jamás tuve impulsos suicidas. Confieso, sin embargo, que encuentro escasos, muy escasos placeres en la vida. Y yo no entre ellos, pues yo fui la vida misma, pero ¿quién sintió placer al verme o al escucharme? ¿Quién al percibirme? ¿Quién con mi existencia? Logré trascender casi del todo la autoconmiseración y la tortura que de ella resulta. No pensaba en mí mismo, procuré vivir en los demás, aunque no sé si lo logré o mis actos quedaron en espejos que yo mismo creé. No sé si la reacción de las personas era la que yo esperaba que tuviera al percibirme. Fui inmensamente falso. Antes de hacer algo lo ensayaba en mi mente, cada palabra, cada mirada, casi cada paso. Esto empezó siendo sigiloso. No me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Creo que fue en los primeros tiempos de adolescencia. Después, cuando lo supe, me encontré a mí mismo sepultado, perdido. ¿En cuál de tantos disfraces estaba? ¿Estaba aún? Sí, aún estaba. Estaba en todos y a la vez en ninguno. Entonces comenzó una larga lucha. Me despojé uno a uno de mis disfraces. Vi cuán repugnante era cada uno de ellos y me condenaba. Me suplicié por todos hasta creerme purgado y no obstante insatisfecho. Llegué a sentirme completamente auténtico, pero esto era efímero. Pronto me infestaba de todos, los mismos e incluso nuevos. No lograba encontrarme y volvía a luchar. Esto duró mucho tiempo. Por fin me di cuenta de que quien diseccionaba esto
Era otro disfraz. Quería sentirme auténtico, no para sentirme a mí mismo sin más que eso, sino para envanecerme por ello. Y creí que lo había logrado, pero al saber que esto brotó, otro colmado de arrogancia por haberlo descubierto. Y así se sucedieron hasta que me pareció inexpugnable. Cedí, opté por aceptar cada uno de los disfraces y dejar que se arraigaran en mí de nuevo. La lucha fue entonces por dejar de lado el afanoso acto de salir de mí mismo, como no sé quién para disgregarme y condenar cada uno de los pedazos que era. Pero esto es engañoso. ¿Quién se acepta a sí mismo sin desear antes cambiar infinidad de aspectos propios? Y a veces, cayendo en lo mismo, luchaba por aceptarme. Pero lo logré. Cediendo, me dejé fluir en mis disfraces. Con esto me atrajo la idea de ser mimo. ¿Qué mejor para enaltecer los disfraces? Hacer de ellos algo soberbio, y lo hice. No me dediqué a dar espectáculos en concurridas plazas públicas, ni siquiera me maquillaba. Yo quise hacer de mi acto un verdadero engaño, así que iba por donde quiera engañando a la gente. Un aspecto predilecto. Subía al metro y observaba a cada pasajero rápidamente para después hacer algo que los conmocionaría. Actuaba como un desesperado, me sentaba en el suelo mordiendo mis uñas y movía frenéticamente mi cabeza, sin dirigir mi ansiosa mirada a ningún lugar durante un par de minutos. Esto atraía una atención medrosa. Qué nerviosos se ponían todos. Los más intentaban ocultarlo. Entonces detenía 2 segundos mis movimientos. Percibía sinuosamente los ojos más insistentes para después, súbitamente, hundir mis pupilas vidriosas y atormentadas en estos. La fastidiosa mirada, débil y asustada, se movía inmediatamente casi avergonzada. Me levantaba entonces y me paraba cerca de la persona, procurando encontrarme a una distancia que me permitiera observar cada movimiento de sus ojos y de sus manos. Qué insoportable debía ser la incomodidad que esto les producía. En el mayor de los casos hubo miedo, sobre todo con hombres adultos. Ocurría que el miedo resultaba aún débil para hacerles olvidarse de tener cuidado con las muecas que los demás verían de ellos. Intentaba ocultarlo, les daba pena, pero si esto pasaba era porque ellos mismos encontraban escarnecible su miedo. Por eso intentaban hacerlo imperceptible. Los que más se confundían llegaban a conmoverme y entonces abandonaban el acto. Los que les pasaba era que se reían hirientemente de sí mismos, pero de una forma tan callada dentro de sí que no se daban enteramente cuenta de lo que hacían. Otros se daban cuenta, de pronto, de que yo captaba la falsedad de sus movimientos acorazados. Entonces trataban de hacerme creer con torpeza que no sabían nada de lo que yo sabía. Estos eran los más nerviosos, hombres que con toda seguridad solían arrepentirse de múltiples cosas. Algunos de ellos se encontraban entre los que pretendían infundir temor con su presencia, y a veces lo lograban, porque ellos estaban llenos de él. Lo único que hacen es contagiar, pero es tan fácil hacerlos sentir mal con su pretendida invulnerabilidad. La gente alrededor mascullaba su nerviosismo, con ellos me ensañaba, porque sabían de su disfraz y pretendían convencerme a sí mismos de que no existía tal. Me bajaba en la misma estación que ellos y lo seguí un rato. Me fue muy placentero hacerlo, pero todo cayó, todo se derrumbó por esa serenidad. Esa maldita serenidad expansiva. Duró apenas unas semanas. Salí temprano y entusiasmado esa mañana. Dejé pasar el primer tren. No sé por qué. Simplemente eso hice. Al próximo, confundido, subí nervioso. Pasaron 3 estaciones. Mi nerviosismo ya atraía atención, pero no era actuado. No había sido capaz de observar a los pasajeros y comencé sin hacerlo. La mirada a la que me dirigí más que inmediatamente me envolvió. ¿Qué era eso? Su aspecto desaliñado tenía algo seductor. No pude. Se rió con tranquilidad. Lo reconocí al instante. Apenas me paré fue para arrinconarme junto a la puerta. Intentaba resistirme a abandonarlo todo y salí frustrado cuando salió él. Le seguí sigilosamente, pero él sabía que lo estaba haciendo y no lo perturbaba en lo más mínimo. Llegué hasta donde entró, esa antigua y ostentosa casa pintada de 3 o 4 colores,
tan solo en la fachada. Fui puntual al día siguiente, pero no lo encontré en el vagón. Así que me apresuré hacia la casa. Esperé horas sin saber lo que quería, pero jamás se apareció. Hice lo mismo algunos días subsecuentes y no la encontré. Y si lo había imaginado, ¿por qué la gente me miraba ese día de una forma aún más desconcierta y desconcertante? Me recluí durante varias semanas. Me recaí en mi laberíntico autotormento. E incluso fue aún más intenso. Mi frustración era producto de un disfraz resucitado, el del miedo a la vulnerabilidad. Me hería, seguía hiriéndome, el haberme sentido inerme ante su presencia. Caí en lo mismo que los tipos que más repudiaba. Después, mucho tiempo después, encontré una nueva afición en la que me sentí bien, aunque con un dejo de amargura. Y es que era una opción después de la predilecta, claro. Nunca antes de la mímica me había sentido satisfecho. ¿Por qué no había de frustrarme? ¿Por qué? No lo sé. Bien sonoriza su nombre su corrosiva presencia, corrosiva y trágica. Mi andar casi desesperado, mi nueva actividad voluptuosa tendría que dar con él. Bien lo sé, no es necesario divagar mucho acerca del deseo. Causa de frustraciones irremediables, causa de amargura, ávido hueco gastrítico. Mi deseo errabundo encontraba su último punto, tal vez en matarlo. Su fatídica risa preveía la felicidad entera, y el placer de mi acto consistía sobre todo en hacer ver cosas funestas. Las personas se enfrentaban a miedos internos y verdades largamente disimuladas. A pesar de que pasaban meses, no perdí la esperanza. Tendría que encontrarlo. Y no fue ni en el metro ni cerca de esa casa. No hacen falta detalles. Al dar la vuelta en esa calle, supe que él, esa silueta en la penumbra. Aceleré mis pasos y saqué mi daga. Él no se movió. Sabía que iba hacia él e incluso me reconocía. Divisé su rostro relajado, sin preocuparse por mi vertiginosa llegada, y aún más como si la estuviese esperando. Esto me irritó tremendamente. No podía tener tal actitud receptiva, tan calmada, ante el cercano despliegue de su muerte. Vociferé cosas que no recuerdo, cosas movidas por una ira tan potente que transfiguraba mis palabras en sonidos que ni yo mismo comprendí. Y por fin con esto cambió su rostro. Le conmovió mi sufrimiento, fue intolerable. Me deshice a golpes de él. Y ni un lamento, nada. Recogí la daga, fui fugaz, y el metal chilló más que su piel en el desliz por su cuello. Sus poros recibieron a la llaga condescendientes, desgarradas riberas de sangre. Pero la sangre era iridiscente. ¿En verdad lo había matado? ¿Qué porquería colorida era ese líquido que debía derramarse como signo de mi descanso y solo prolongaba el delirio? Clavé la daga innumerables veces más, desesperado, y lo mismo. Hice en mi mano entonces una pequeña cortada. ¡Dios! ¡Qué pálida era mi sangre! Casi acuosa. ¡Qué tremenda nostalgia! Como luz azulada se derramaba sobre esa calle. Cuán pálidos se perdieron estos últimos instantes ante su rostro imperturbable y colorido, insoportable, y el fragoroso chirrido del metal tañido en mi cuello. Fui fuego quemándome dolorosamente a mí mismo, y una niebla fundiéndose en su acto de muerte. Desaparecía mi cuerpo, mi disfraz último.